Los estados de conciencia están conectados con la vibración. En el tercer ciclo que vimos, y que tenéis también en el tercer libro de los principios herméticos son las leyes universales que rigen en todo el universo, en todos los planos de existencia. Quiere decir que son válidos siempre, han sido válidos siempre, serán válidos siempre, en todo lugar, en toda dimensión. Se aplican de forma diferente, tienen su aplicación de forma diferente en cada plano, pero son válidos para todos los planos, lo que es la base y el fundamento de estos principios. El tercer principio, la tercera ley, es la ley o el principio de vibración, que dice que todo vibra. El que todo vibre significa que nosotros, los seres humanos, también vibramos. Y al vibrar emitimos una frecuencia en función de la sutilidad con que alcanzamos o transmitimos esa vibración. La tercera dimensión de conciencia, que es la que estamos existiendo en estos momentos, nos movemos como en una franja de tolerancia, arriba y abajo. Esa franja de tolerancia, si pudiéramos realizar una división del 1 al 7, nos movemos entre el 1 y el 4, siendo el 7 lo más sutil, el 1 lo menos sutil, lo más denso. Estamos ahora en un momento de que la media ha de pasar del 3 al 4, porque estamos en el inicio del 4, ahora veremos lo que significa cada uno de estos. Pero en general, en la mayoría de las ocasiones, podemos decir que el 80-90% nos movemos entre el 2 y el 3. En algunos momentos nos movemos en el 4, muy poquitas personas se mueven en el 4, nadie se mueve en el 5, en el 6 o en el 7, y sí que podemos tener chispas o momentos de lo que el 5, el 6 o el 7 pueden significar. Pero en este plano, en esta dimensión, solo podemos tener chispazos de lo que el 4 puede ser o puede significar. Cuando estamos en un cuerpo, vibramos a una determinada frecuencia que está condicionada por la materia, porque estamos dentro de un cuerpo que es material. Ese cuerpo está formado de células, y esas células son células de luz, más o menos apagada en función de la frecuencia en la que vibramos. Si vibráramos en la séptima dimensión, podemos decir en el nivel 7, pues seríamos pura luz. Por debajo del 4 está prácticamente apagado o son lucecitas muy opacas. Pero son células de luz, es decir, somos seres de luz literalmente hablando, porque somos seres solares. El Sol, a su vez, es una célula de luz de un ser más grande, donde la luz es cada vez más sutil, cada vez más intensa, cada vez más luminosa, cada vez una vibración más alta. Nosotros, por así decir, somos como células del Sol o del sistema solar, que a su vez es una célula de un organismo más grande. Nosotros estamos en el nivel más bajo, en el nivel más denso. Vamos a ver la clasificación desde varios puntos de vista para que podamos entenderla. Si lo vemos desde el punto de vista, vamos a decir, metafísico, como Buda lo explicó, punto de vista búdico, a través de los puntos de energía, a través de lo que luego los hindúes llamaron los chakras, estas 7 dimensiones, la primera es la que conecta con el núcleo de la Tierra, es la más densa, es la de supervivencia. Es la conciencia inicial, donde simplemente se vive, sin más, se vive y se sobrevive. En la segunda no solamente se vive y se sobrevive, sino que además te reproduces, puedes crear a un nivel incipiente y te reproduces también por supervivencia, está enlazado con la supervivencia. Conforme te vas haciendo consciente de que puedes reproducirte, pasas al nivel 3. Pero el nivel 3, cuando te haces consciente de que puedes reproducirte, es porque te haces consciente de ti mismo. Entonces entra el yo.
El nivel 3 es donde el yo se hace más fuerte. Donde el yo ha nacido, existe y se hace consciente de su propia existencia. El nivel 3 es donde estamos, el 2, el 3 es donde estamos el 90% del tiempo. El nivel 4 es donde nos hacemos conscientes no solamente de que nosotros existimos, sino de que existen los demás. Pero de que existen los demás en una dimensión superior, no solamente relacional a nivel básico, porque la tercera dimensión de conciencia, a los demás solo los vemos desde nosotros mismos, desde el yo. Entonces, juzgamos cómo se comportan los demás por cómo nos comportaríamos nosotros, porque solamente somos capaces de vernos nosotros mismos. En la dimensión más elevada, en la cuarta, ya empezamos a desarrollar lo que es la auténtica empatía o lo que es el ponernos en lugar de los demás, que es lo que llamamos pues una relación que ya no es simplemente una relación, sino que es una relación amorosa, que es como si los demás fueran nosotros mismos, pero a un nivel profundo. En esto muy pocas personas están. Nivel 4. Nivel 5, 6 y 7 lo vamos a tratar un poquito de pasada porque están tan lejos de nosotros que ni siquiera podemos llegar a concebirlos. El nivel 5 es donde somos capaces de conectarnos de tal forma con el universo que somos expresión del universo, sea verbal, a través de nuestros gestos, a través de nuestro estar. Somos expresión de las conciencias más elevadas. El nivel 6 somos conciencia pura, esa conciencia más elevada, y el nivel 7 somos esa conciencia elevada. Todo ese mapa está dentro de nosotros y podemos en cada momento, en función de nuestra vibración, estar en el nivel más bajo o en el nivel más alto. Sí que hay un nivel que se cristaliza dentro de nosotros en función del tiempo o de la intensidad que pasamos en cada uno de esos estados. La mayoría nos movemos todavía pues, en la supervivencia, en el miedo, en la angustia, en el deseo, en el apego, en el yo. Por eso nos movemos entre el 2 y el 3. Sí que vamos entreviendo pues, que somos algo más que un cuerpo, que somos una conciencia. Teniendo esa conciencia pues nos damos cuenta pues que, hombre, pues que todavía lo tenemos como concepto, ¿verdad? Como concepto lo de que hay que amar a los demás, de que formamos parte de un organismo más grande, pero no vive eso como realidad dentro de nosotros. Lo tenemos todavía como concepto. Eso quiere decir que estamos todavía en el nivel 3, pero ya entreviendo de que existe el nivel 4. Pero todavía no existimos, no está cristalizado dentro de nosotros el nivel 4. A pesar de que la evolución nos lleva a eso. Y llegará un momento donde tendremos que ser eso. O nos daremos cuenta, nos haremos conscientes de nuestra naturaleza que somos eso, mejor dicho. Los diferentes niveles de conciencia, pues conforme nos cristalicemos en el 4, pues iremos viendo, pero todavía no estamos cristalizados en el 4. Eso vamos a decir desde un punto de vista hinduista, budista, podemos ver de esta manera. Desde un punto de vista psicológico, podemos decir, hay una clasificación que realizó un médico que se llama David Hawkins, que lo realizó en 17 niveles, que lo vamos a relacionar metafísicamente con el bajo astral. Yo voy a considerar también una especie de medio astral y un alto astral, el astral más elevado, más alto. Prácticamente todos nos movemos en el bajo astral, porque el bajo astral es del 3 para abajo, el 1, el 2 y el 3, los niveles 1, 2 y 3 que hemos visto antes en la clasificación búdica o hinduista. 1, 2 y 3 es el bajo astral. El 4 lo vamos a llamar nivel intermedio, la parte superior del 3 e inferior del 4, que es donde estamos en transición. Podemos decir un nivel intermedio entre el bajo astral y el alto astral. Y el alto astral sería la parte superior del 4 para arriba. Esto en todas las religiones, filosofías y demás, pues se ha hablado de los demonios y de los ángeles. Los demonios estarían del 4 para abajo, los ángeles estarían del 4 para arriba. Y el ser humano pues está entre los dos mundos, entre arriba y abajo. En función de cómo vibra o con qué frecuencia se conecta, es un demonio o es un ángel. Es capaz de lo peor o de lo mejor.
Viendo la clasificación de este psicólogo y relacionándolo con los puntos energéticos o los niveles que hemos visto antes, el nivel más bajo que él considera, que podríamos relacionarlo con el 1, sería la vergüenza, la culpa y la apatía. Es donde todavía no estamos reafirmados como nosotros mismos. Estamos todavía... son estados que los aproxima al estado de muerte. Como que no estamos vivos, como que estamos pero sin estar, nos falta energía. Son estados donde nos negamos en nosotros mismos, tanto en la vergüenza, como en la culpa, como en la apatía. No quiere decir que todos tenemos momentos donde sentimos vergüenza, donde sentimos culpa, donde no tenemos ganas de hacer nada, donde bajamos los brazos. Pero es cuando ese estado está cristalizado dentro de nosotros. Es decir, que la mayor parte del tiempo nos movemos ahí. Podemos subir, podemos bajar, pero nos movemos más o menos, siempre estamos en uno de esos estados. Estamos ahí en el nivel más bajo de vibración. Tanto la vergüenza, como la culpa, como la apatía. Cuando decimos muchas veces, la culpa no sirve de nada, en realidad no sirve de nada porque estamos donde estamos y tenemos que tender a subir. Tenemos que tender a que no cristalice ese estado dentro de nosotros. En el segundo nivel encontramos otra clasificación donde ya empezamos a experimentar el sufrimiento, el miedo y el deseo. Hay como que queremos salir. Queremos salir, tenemos voluntad de salir, una voluntad incipiente de salir de ese no soy nada, no quiero saber nada, no tengo ilusión por nada, porque si me duele algo es porque me importa. Si tengo miedo es porque me importa. Si siento deseo es porque me importa. Lo que pasa es que todavía siento tanta inseguridad que no hay un yo reafirmado. Estamos como creándonos a nosotros mismos. Por eso estamos en el nivel del 2. Todavía. Repito entonces, hasta ahora seguimos en el bajo astral. Vergüenza, culpa, apatía, sufrimiento, miedo, deseo. Entramos en el nivel 3 cuando empieza a haber un yo. Y ese yo se siente a través de la ira, del orgullo y del coraje. ¿Por qué nos enfadamos? Porque hay un yo. Hay un yo que se siente amenazado, pero ya hay un yo. Hay orgullo, ¿por qué? Porque hay un ego fuerte, hay un ego disparado, pero hay un yo. Y el coraje ya pues sería una etapa superior donde eso se reconduce hacia tomar la vida con valor. Pero es el yo todavía el que siente que hay alguien dentro teniendo ese valor, desarrollando un coraje para hacer lo que sea, pero para el yo. Estaríamos en el tercer nivel de conciencia, que es donde está la mayoría del ser humano. El 3, el nivel del 3. El coraje nos lleva ya a un nivel superior, que yo todavía no lo llamaría superior, lo llamaría un estado intermedio. Ya no es bajo astral, el yo sigue siendo bajo astral, pero ya estamos en un punto como bisagra, como puente, como puerta hacia dimensiones superiores, pero que todavía no son dimensiones superiores. Y encontramos estos 3 estados: la neutralidad, la voluntad y la aceptación. En la neutralidad es cuando hemos vivido tanto que decimos, ¿para qué? Nos empiezan a importar solamente las cosas importantes y empezamos a diferenciar lo que es importante de lo que no, pero todavía no tenemos una conciencia plena de lo que eso significa. En la voluntad ya tenemos la voluntad que ya no es simplemente coraje para el yo, sino que es voluntad de salir de ahí. Me doy cuenta de que hay algo más. Todavía no vive dentro de mí, pero tengo la intención, la voluntad de salir de ahí porque sé que hay algo más. Entonces llega un momento donde llega la aceptación. La aceptación es la puerta hacia el alto astral o hacia los estados superiores de conciencia, que es cuando yo miro lo que hay dentro de mí, lo acepto completamente. Miro lo que hay fuera de mí, lo acepto completamente. Una vez consigo eso es la puerta que me lleva hacia los estados superiores de conciencia. ¿Cuáles son los primeros estados superiores de conciencia?
Pues el primero es lo que hemos visto en el ciclo primero, en el ciclo de Thoth, en el ciclo de Hermes, que es el intelecto, que es la razón superior, donde nos hacemos conscientes de que no somos un yo, sino que somos algo más que un yo, y nos comportamos de arreglo a eso, pero porque lo entendemos y lo comprendemos así. Porque nuestra mente ya no está en el miedo, ya no está en el deseo, ya no está en la obsesión, ya no está en la autoculpa, ya no está en el victimismo, ya no está en la agresión, está en un vacío que ha nacido de la aceptación, que le permite ver las cosas con claridad, que le permite ver las situaciones tal y como son, que le permite ver a las personas tal y como son, que se permite ver a sí mismo tal y como es. Una vez eso se ha conseguido, cuando ya todo lo demás es automático. Cuando tú ves lo que es y te conectas con lo que es y estás en el presente, automáticamente en ti se abre el corazón y desarrollas el amor auténtico. ¿Por qué? Porque no puedes amar lo que no es. Entonces primero te haces consciente de lo que es y una vez es lo que es, está en tu naturaleza amarlo. Pero no somos capaces de amar porque no estamos conectados con lo que es. Y en nosotros todavía hay angustia, todavía hay miedo, todavía hay un ego muy presente, que sobre todo es conciencia de sí mismo, que impide conectarse todavía con esto porque todavía tiene cargas, todavía tiene pesos que superar para lograr la completa aceptación. La completa aceptación que algunas veces hemos comentado se realiza a través de la integridad interna. Una vez tú tienes integridad interna y tú ves, y ves con claridad, amas lo que ves, porque tienes aceptación total. Entonces una cosa es consecuencia de la otra. Una vez estás en la apertura del corazón y en el amor, en ti surge de forma natural la alegría de vivir cualquier cosa que sea. La alegría simplemente de estar vivo, la alegría de existir, la alegría de experimentar, sea lo que sea. Esa alegría de forma automática conduce a la paz. No hay ningún conflicto dentro de ti, no sientes ningún conflicto dentro de ti. Todo en ti es calma, todo en ti es paz, todo en ti es alegría. Y esa es la puerta previa al estado de iluminación. El estado de iluminación es aquel en el que deja de haber un yo completamente y entonces te conviertes en la vida, te conviertes en todo lo que está sucediendo, pero además no hay un tú dentro de ti, sino que es como si una conciencia superior fuera la que está experimentando la vida a través de ti. Te das cuenta y ves que eres esa conciencia. Porque estás vibrando a un nivel muy elevado de frecuencia. Y entonces te identificas y eres uno, te conviertes en la unidad. No hay ninguna separación dentro de ti, fuera de ti, sino que eres uno, eres todo. Esto trasladado a nuestra vida y a nuestra existencia tiene mucha importancia. Porque mientras nos movemos en el bajo astral, pues seguimos alimentando cargas, seguimos alimentando pesos, seguimos alimentando la sensación de que nos quedan cosas pendientes, de que nos quedan cosas por resolver. Esto sucede mientras estamos en el cuerpo, continúa cuando no estamos en el cuerpo. Cuando dejamos el cuerpo, lo comentamos también en la última sesión, nos envuelve una gran luz. Esa luz que hemos dicho que está más allá del sol, esa luz de la que el sol forma parte y es una ínfima parte de lo que es esa luz nos envuelve. En función de cuál es nuestra vibración, somos capaces de soportar la intensidad de esa luz. Si estamos en estado de iluminación, nos volvemos esa luz.
Si estamos en estados inferiores, somos capaces de captar lo que somos capaces de captar y nos quedamos en ese nivel. Y en ese nivel continúa nuestra existencia, continúa nuestra experimentación. Si estamos todavía en niveles por debajo del 4, pues volvemos, porque tenemos que dar el salto al 4. Una vez estamos en el 4, podemos seguir viviendo, pero en planos superiores, en lugares superiores donde vamos a decir que no hay tanto conflicto, no hay tanto dolor y la densidad no, la vibración no es tan densa. Esto, repito, depende de cómo vibramos en ese momento. La vibración depende de cómo vamos desarrollando nuestra conciencia a la hora de vivir nuestras experiencias. Cualquier experiencia que nos sucede, si llega un momento que nos hacemos conscientes de que es para crecer y que crecer significa subir la vibración y aumentar nuestra conciencia, cada vez vamos cristalizando estados superiores de conciencia que se hacen más permanentes en nosotros y cuando se hacen más permanentes y más intensos, cristalizan y elevan nuestro nivel medio de conciencia. Cuando estamos en los niveles más bajos, por mucho que cuando dejamos el cuerpo nuestra vibración sube, no es suficiente y nos quedamos ahí. Hay seres que se quedan ahí, que ni siquiera se hacen conscientes de poder continuar, se quedan ahí anclados, se quedan ahí cristalizados, se quedan cristalizados en la supervivencia en los niveles más bajos. En la mayoría, niveles intermedios vuelven a encarnar, poniéndose vidas más o menos difíciles en función de su nivel de conciencia, y hay un nivel ya donde eso no es necesario, o sí que puedes acceder a lugares de, vamos a decir, a planos superiores o conciencias superiores o dimensiones superiores, donde tú puedes estar más feliz, puedes tener menos conflicto, puedes tener más alegría dentro de ti. Todo esto no depende de nada ni de nadie, todo esto no depende de lo que vivas, depende siempre enteramente y en cada momento de ti. De que cada situación, cada momento que vives en tu vida, te puedas hacer consciente de él y sepas que el único objetivo es elevar tu nivel de conciencia y que la elevación de ese nivel de conciencia depende enteramente de ti. Esto no te lo puede dar nadie, no te lo puede dar ningún libro, no te lo puede dar ningún curso, no te lo puede dar nadie, solamente te lo puedes proporcionar tú, en función de cómo vives ese libro, cómo vives ese curso, cómo vives esas relaciones, cómo todo eso existe dentro de ti y cómo está vibrando dentro de ti. Podemos ver múltiples ejemplos de nuestra vida de cómo vivimos las diferentes situaciones. Cuando nos alimentamos, podemos alimentarnos simplemente para sobrevivir sin pensar, pues como come un animalico. Podemos alimentarnos buscando el placer. Podemos alimentarnos con conciencia, sabiendo que nos estamos alimentando, agradeciendo el alimento que estamos recibiendo, siendo conscientes de lo que eso significa, del esfuerzo que cuesta, de lo que eso significa y del significado que tiene dentro de nosotros. Independientemente de lo que comamos. No es lo que hacemos, es el estado de conciencia que hay dentro de nosotros cuando lo hacemos. La música. En función de la música que vemos, cada música tiene una vibración. Voy a generalizar mucho, ¿verdad? El reggaetón, nivel 1, nivel 2. El heavy metal, el más ruidoso, el 1. Las baladas pueden moverse, si están muy inspiradas, pueden moverse entre el 3 y un poquito el 4. La mayoría de la música que escuchamos, entre el 2, el 3, salvadas ocasiones el 4.
Las corales, los cánticos religiosos pueden a lo mejor alcanzar el 5, en algunas ocasiones el 6. La música clásica, la que es completamente inspirada, conectada, puede llegar al 6, puede llegar al 7. Entonces podemos hacernos conscientes en cada momento de qué nos estamos alimentando, con qué estamos vibrando. ¿Estamos favoreciendo nuestra vibración o hacia dónde la estamos dirigiendo? ¿Estamos vibrando más? ¿Estamos vibrando menos? Siempre que podemos elegir. Cuando no podemos elegir es el estado de conciencia interno mientras lo estamos haciendo. Tenemos un trabajo, sea el que sea. Si es un trabajo duro, es un trabajo que nos pueden decir, no es un trabajo espiritual, pero este te está permitiendo sobrevivir, te está permitiendo hacer otras cosas, te está permitiendo alimentar a tus hijos. Si tú te conectas dentro con un estado de agradecimiento y sabes lo que eso significa y le das esa percepción, lo sublimas, lo trasciendes, lo elevas. Eso con cualquier situación y con cualquier aspecto de la vida. Todo se puede transformar y se puede sublimar dentro de ti. A través de tu estado de conciencia, a través de tu percepción. Pero es importante hacernos conscientes de qué es lo que nos arrastra y qué es lo que nos eleva, qué es lo que nos impulsa. La televisión nos arrastra para abajo. ¿Qué tipo de mensaje recibimos? No es un mensaje real, es un mensaje de baja vibración, es un mensaje de negatividad. Cuando te viene una persona que siempre está mal, que siempre te cuenta penurias, que siempre está... Hazte consciente de ello. No lo alimentes. Cambia de tema. Es decir, hazte consciente de cada situación que te encuentras en tu vida, de cada relación que tienes, de cada cosa que haces, si te permite subir o bajar tu vibración. Porque al final la suma de todas las cosas que haces, de todas las cosas tal y como las interpretas, tal y como las piensas, tal y como las sientes, cristaliza en ti un estado de conciencia que te lleva a vibrar en una o en otra dimensión. Bueno, pues hasta aquí la exposición. Gracias. He intentado daroslo desde varios puntos de vista. Cuando dices que, por ejemplo, has estado explicando este segundo punto de vista, ¿no? El 1, las emociones que generaban, el 2, tal. Cuando te sientes cristalizada en un patrón, ¿cómo salir de ahí? A través de lo que has dicho, de hacer consciente... Sí. Por ejemplo, tú ves, yo qué sé, tú ves que estás en el miedo. Vale. Eso quiere decir que te has convertido en el miedo. En todos nosotros hay miedo, ¿eh? No quiere decir que todos estos niveles de conciencia dejen de estar dentro de ti. Quiere decir que tú te mueves, tú lo ves y no te acepta. Tú tienes miedo y te sobrepones al miedo. Porque lo ves desde una percepción de aceptación. Tú ves miedo, tú ves culpa, tú ves apatía, tú sea lo que sea que veas, tiendes a aceptarlo, tiendes primero a reconocerlo, a responsabilizarte de ello, a verlo y a aceptarlo. Entonces automáticamente hay miedo, pero estás en un estado más elevado de conciencia. Cuando peleas con el miedo es porque eres miedo. Le estás dando más realce al miedo. Estás todavía dando más fuerza a quedarte en ese estado. De cada estado pasas cuando lo ves y lo aceptas. Lo que podemos hacer ahora mismo, sobre todo, es llegar a la aceptación. La aceptación ya es trascender el sufrimiento, es trascender el deseo, es trascender el miedo, trascender la voluntad. Es decir, has tenido tanta voluntad que has aceptado. Y una vez has aceptado de forma natural, viene todo lo demás. Pero no puedes llegar a todo lo demás. O sea, el problema de la espiritualidad es que todo el mundo se cree que está en todo lo demás y todavía no ha aceptado.
Entonces, cuando tú te tratas de trasladar a un nivel en el que no estás, o tú te crees que estás a un nivel en el que no estás, automáticamente tu vibración baja. Y la vida te trae situaciones que corresponden a tu real vibración para que lo hagas consciente. Y entonces caes. Y vuelta a empezar. No, vuelta a empezar, no. Te das cuenta realmente de dónde estás. Y entonces te das cuenta que donde creías que estabas era una ilusión. La mayoría de las personas que empiezan en la espiritualidad ya se sienten especiales, con lo cual están en el 3, es el ego, porque es ego, es deseo, porque hay un deseo de iluminarte, un deseo de ser más que los demás, un deseo de... Estás todavía en el bajo astral. En el alto astral es que ni siquiera se llama espiritualidad, simplemente estás en la aceptación. Tú estás en la aceptación, da igual que seas espiritual o no estás en la aceptación, estás en un nivel de vibración alto. Da igual que lo llamas espiritual o no. Es que tú lo que haces, lo haces con una percepción que te permite tener una vibración alta. No es el contenido, es tu percepción de ese contenido, es tu vibración. Como el ser humano está en una conciencia limitada, en una conciencia material, en una conciencia de 3, juzga lo que hacen los demás y compara. Tú estás en el juicio, estás en la comparación, estás en la mente es del 3, la mente es ego, es el ego el 3. Que es la traducción del término Satán. Satán es el ego. Cuando dicen, te está tentando Satán, no, eso es que te está tentando el ego. Nivel 3 para abajo. Entonces muchas veces el ego se disfraza de espiritual para anclarte y dejarte ahí abajo. Y te lo pinta todo muy bonito. No necesitas hacer nada, no hay voluntad, no necesitas voluntad. Sí necesitas la voluntad, no puedes saltarte ningún paso. Esa clasificación está muy bien porque no te puedes saltar ningún paso. Si tratas de saltarte algún paso, caes. Es como un juego de ordenador que tienes que ir pasando pantallas. No hay atajos. Tienes que pasar todas las pantallas. Entonces está bien de vez en cuando que te mires dónde estoy, sin mentirte. ¿Qué es lo que se hace más evidente dentro de mí? ¿Cuál es mi línea? ¿Dónde estoy? Y sé desde dónde tengo que crecer. Si lees la vida de Buda, pasa desde el más atroz sufrimiento y pasa directamente a la iluminación, pero ha pasado por todos los estados. Pero pasa por la vergüenza, pasa por la culpa, pasa por la apatía, pasa por el sufrimiento, pasa por el miedo, pasa por el deseo, hasta que llega a la completa aceptación. De hecho, la mayoría de las religiones, fijaos, la mayoría de las religiones, ¿dónde están? En el miedo. En la lucha contra el deseo. Porque es bajo astral. El cristianismo es bajo astral. No es que Jesús fuera bajo astral, no. Lo que hicieron luego con las enseñanzas de Jesús es bajo astral. El Vaticano es bajísimo astral. Sí. Entonces la mayoría de las personas hemos vivido toda nuestra vida en el bajo astral y estamos viviendo en el bajo astral. Y la mayoría de la humanidad está viviendo en el bajo astral. Dentro del bajo astral hay niveles. Están los más bajos, que son los que están atascados, los que están anclados, los que tienen tanto miedo están ahí que no se quieren quedar solos y están emitiendo baja energía, energía negativa, para que cuanta más gente les acompañe. Luego hay un estado más o menos intermedio donde estás ahí, que no sabes muy bien si tirar para arriba o tirar para abajo. Y luego está el que mira hacia arriba. Pero todo el mundo está ahí. Y los que se creen que están arriba, pues, la vida los coloca. Porque aquí nadie estamos arriba.
ya por herencia genética, ya por conflictos en las relaciones, ya por... Nadie está en el amor incondicional, nadie está en la completa aceptación. Es un camino muy largo. Un camino muy bonito, un camino apasionante, pero un camino muy largo. Y un camino en el que lo único que tienes que tener es conciencia. Los alquimistas decían la humildad, en realidad yo prefiero llamarlo conciencia. Si tú te das cuenta de dónde estás, automáticamente viene la humildad. Que te das cuenta de quién eres y dónde estás. Que no es para machacarte, no es para culparte, no caigas ahí, simplemente para ponerle conciencia. Y darte cuenta que has venido aquí a crecer, pero que el crecimiento forma parte de tu naturaleza, que no lo vas a poder evitar. Tienes que darte cuenta que tú tienes programado, que tú eres luz, que hay luz dentro de ti, que simplemente has venido a recordarlo. Pero para recordarlo como seres humanos, atravesamos esas etapas. Y hay momentos que vivimos prácticamente todas, pero hay que ver cuál es la que se hace más evidente. En Gestalt lo llaman qué es lo que se hace figura y qué es lo que se hace fondo. Bueno, pues qué es lo que es figura en nosotros. ¿Cuál es nuestro estar habitual? Pues tenemos que tender a que ese estar habitual vaya cambiando, vaya creciendo. Y bajo mi punto de vista, a lo máximo que podemos aspirar es a la aceptación. Quiero decir como estado cristalizado. Muy alto es eso. Sí, pero es ya cuarta dimensión. Es cuarta dimensión y es el comienzo del alto astral. Lo que llamamos ángeles, pues son entidades donde se ha cristalizado las virtudes que estamos diciendo de los estados elevados. De sabiduría, de amor, de paz. Los cristianos lo ponen en los arcángeles, ¿no? Cada arcángel es como una virtud. Sí. Como que personifica esa virtud, como que personifica ese estado de conciencia. En realidad son estados de conciencia, son vibraciones, sin nombre, son vibraciones. Todos hemos existido en esos estados. Lo que pasa es que no nos acordamos. Todos hemos caído desde esos estados para experimentar todos esos estados y regresar. Es un viaje circular. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Cuando lo vemos como un imposible, es que somos eso. Solo tenemos que reconectarnos con ello. Y está en nuestra naturaleza, está en nuestra memoria genética, está en nuestro ADN. ¿Por qué quieren modificarnos el ADN? Para evitar eso. Pero no lo pueden evitar porque lo pueden tocar a un nivel físico, pero a un nivel sutil, a un nivel etérico no lo pueden tocar. Y depende en todo momento de tu nivel de conciencia. Será más dificultoso, será más difícil, pero si tú quieres, está en tu naturaleza alcanzarlo. Nadie te lo puede tocar, nadie te puede hacer nada. No tienes que estar en el miedo. El miedo es un nivel bajo, por eso, miedo, te mete en miedo. Te mete en culpa, para que bajes tu nivel de conciencia. Entonces tienes que darte cuenta qué es lo que te lo baja, qué es lo que te lo sube. ¿Y por qué es un círculo? ¿Por qué llegamos y de repente bajamos y no nos acordamos de que hemos llegado y volvemos a bajar? Porque lo decidimos así y porque este es el único plano donde no recordamos. El tercer nivel es el único en el que no recordamos. Porque no recordando somos capaces de llegar más lejos. Vale. Es que todo lo que experimentamos luego cuando lo transmutemos y se convierta en luz, nos eleva a un nivel de conciencia muy elevado. Pero tenemos que transmutarlo. O sea, todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos experimentando, llegará un momento en un nivel de conciencia elevado donde la transmutación de todo eso nos elevará muchísimo. Y además lo decidimos así. Decidimos vivir la experiencia. A ver, ¿cómo os lo digo? Dios en un momento decidió conocerse a sí mismo experimentando toda su creación. Y lo hace a través de nosotros, que somos expresión de Él.
Somos una expresión de él en un nivel limitado de conciencia que no recuerda quién es. En vibraciones más bajas, vamos a decir, minerales, plantas, animales, recuerdan quiénes son, pero tienen un nivel de conciencia limitado, pero recuerdan quiénes son. Seres humanos es el único que no recuerda nada, que puede incluso negar, porque desde esa negación, cuando se da cuenta, cuando ha vivido la negación y trasciende esa negación, se convierte en todo lo contrario. Pero tiene que tomar conciencia. Todo hemos venido a trascenderlo, a transformarlo, a sublimarlo, que es la base de la alquimia interna. Sublimar cualquier experiencia, cualquier situación, sublimarla en un estado de conciencia superior. Y cuando tú dices que no interesa o no es que subamos de nivel, ¿a quién? Al bajo astral, No al bajo astral más bajo. No quiere salir de ahí porque le da mucho miedo la luz. Al astral más bajo, cuando te viene la luz, le da tanto miedo que se niega y se queda en la oscuridad. Se queda refugiado en la oscuridad. A ver, es una imagen gráfica, pero es lo que sucede. Niveles muy bajos de conciencia, que han llegado a un nivel de ego, que es capaz de cualquier cosa por su ego, que llega a la degeneración, llega a una vibración tan baja que no quieren saber nada de la luz. Porque la luz les saca de sus adicciones, les saca de sus ideas, les saca de su ego. El ego sabe en el fondo que no existe y que tiene que desaparecer. Y cuando el ego está tan cristalizado, está tan degenerado, tiene tanto miedo de verse a sí mismo, tiene tanto miedo de trascenderse, que le da tanto miedo a la luz, que se hunde cada vez más. Y al hundirse, arrastra todo lo que tiene a su alrededor. Toda su voluntad la lleva a querer hundir todo lo que hay a su alrededor. Hace una negación de la parte divina, pero de la parte divina que hay en todos los seres que le rodean. Entonces los niveles de conciencia más bajo quieren que todo baje para quedarse ahí. Que es donde estamos ahora. Lo que pasa es que al mismo tiempo, cuando algo bajó tanto, por otro lado también sube mucho. Entonces están ahora naciendo seres con un nivel de conciencia impresionante. Sí. Los niños ahora están súper despiertos, sí. Son súper inteligentes, tienen una bondad natural, sí. Porque vienen con un nivel de conciencia muy elevado, muy alto. Eso es cierto. Entonces nosotros somos las últimas generaciones que tenemos que o quedarnos o trascender para prepararles un lugar lo mejor posible. Pero al final el mal se vuelve en contra de sí mismo, porque no forma parte de su naturaleza. No puede triunfar nunca porque no es su naturaleza, lo que sí que puede es alargarse en el tiempo. Cuanta más conciencias caen, más tardan en darse cuenta. Porque al igual que estamos aquí, nos juntamos y conseguimos una vibración alta porque estamos todos en lo mismo, pues cuando todos están en lo otro, sucede lo mismo. Quieren un nivel de vibración baja para quedarse donde están. Entonces, ahora, todo lo que proyectan es nivel de vibración muy bajo y muy engañoso además, porque todo lo revisten pero en realidad es todo bajo. O sea, todo lo que hacen como unidad de ideas de donde todos somos iguales, todo esto en realidad viene del bajo astral, porque no hay ninguna conciencia detrás más que engañarte y que te caigas. Que caigas en la dependencia, caigas en el desánimo, caigas en la apatía, caigas en la negación, caigas en la confusión. Porque además en la base de esto está la negación de los 7 principios fundamentales, de los 7 principios herméticos. Entonces esto lo que va a provocar con el tiempo es la reacción contraria de lo que pretenden. Cuanto más bajo caigan, más alto será la ascensión. Eso es una ley universal, eso no se puede evitar. Eso es causa-efecto.
O sea, en realidad cuando tú vas a que te lean el futuro, nadie es capaz de leer el futuro. El futuro no se puede leer porque el futuro no existe. El futuro lo haces tú, a través de tu presente. Lo que te leen es el presente. Lo que te leen son tus causas. Porque según el principio de causalidad, en función de las que son tus causas serán tus consecuencias. Entonces lo que te leen son tus causas. Pero tú tomas conciencia, puedes cambiar las consecuencias. Pero causa y consecuencia es lo mismo y están sucediendo en el presente. Nadie te puede leer el futuro. Nadie conoce el futuro. La causa y la consecuencia suceden en el presente. Sí. O sea, si yo empujo esto, sé que se va a caer. Ajá. ¿Por qué? Porque hay unas leyes. Si tú conoces las leyes y conoces las causas, sabes cuál es la consecuencia de donde tú estás, de lo que tú estás haciendo, de tu estado de conciencia. Si tú te haces consciente en todo momento, puedes cambiar eso. Puedes trascenderlo. Vale. Pero la chica que has contado que se morirá, no sé cuándo eso. ¿El qué? Que algunas contabas que no sé quién le dijo, no va a llegar a fin de año. Sí. Como sin estar enferma, como sabía, y luego fue verdad. Alguien que le leyó el futuro. No, le leyó la causa. Pero si estaba bien, ¿no? No estaba bien. Energéticamente no estaba bien, Vale. metafísicamente no estaba bien. En su estar tenía escrito eso, que era consecuencia no de sus decisiones de ahora, sino de sus decisiones de antes. Si eso es capaz de tener una conciencia tal que se conecta con eso y lo cambia conscientemente, puede trascenderlo. Es que eso te quería preguntar. Vale, ya me lo has contestado. Te leen tal y como estás ahora, esto es lo que te va a suceder. Si son buenos. Ya. Vale. Que en realidad están interfiriendo, porque la mayoría de las ocasiones las personas se hunden, con lo cual todavía baja más su vibración Claro. y se precipita el acontecimiento. Ahí está. Pero si tienes la suficiente serenidad de nivel de conciencia de poderlo aceptar, eso puede cambiar. Sí, porque aquí te dicen una cosa y tú, ¿sabes? ¿Sabes? Tu futuro solo lo cambias a través de tu nivel de conciencia, de vibrar más alto. Porque cambian las consecuencias. O sea, lo que te va a suceder mañana lo estás sembrando ahora. Ya. En función de cuáles son ahora tus pensamientos, de cuáles son ahora tus acciones. Sociales. Va a ser tu mañana. Porque estás sembrando. Si tú siembras coles, no vas a sacar lechugas. Entonces, ¿qué te leen? Has sembrado coles. Vas a recoger coles. Te leen lo que has sembrado. Ya. Pero dices, no es verdad que lo que quería recoger son lechugas. Pues quita las coles y pones las lechugas. O recoger lechugas. Es así muy... Sí, sí. Y la gratitud, que también las nombran en algún momento, eso te ayuda a... La gratitud automáticamente es aceptación. Es aceptación a un nivel elevado. Es la parte más elevada de la aceptación. Pero gratitud sincera, plena. ¿Te ha pasado lo peor del mundo? Y lo agradeces, eso es aceptación. Eso te trae sabiduría, te trae amor. Pero no puedes forzarlo si no lo sientes. Tienes que... La aceptación parte de la integridad interna, que es no veo nada, no acepto nada, no soy capaz de... Y acepto que no veo nada, es aceptación sobre la aceptación sobre la aceptación hasta que aceptas. Pero aceptar es porque ves, tienes que ver. No puedes aceptar aquello que no ves. Si te sigues engañando, si sigues en la ilusión, si cuando miras estás confundiéndote con el deseo, con el miedo. Claro. Es lo que es difícil de discernir cuando ves de verdad o te estás... Vale, pues miras, ves que hay deseo, lo aceptas. Ves que hay miedo, lo aceptas. Ves que no ves, aceptas. Eso es voluntad. Sostienes el mirar. Y después de la voluntad viene la aceptación. Desde el ves que no ves, eso te Eso suena. es que no es... Y claro, lo haces desde la neutralidad, si te das cuenta.
Pues en ti hay tristeza, en ti hay enfado. Ya. Llega un punto de neutralidad donde buscas el vacío dentro de ti, te mantienes ahí con intención, con voluntad, llega la aceptación. Siempre lo mismo. Mira los pasos. Y que se exprese, ¿no? Por dentro, lo que Sí, sea. que se exprese, que se exprese. Porque si no te arrastra. Que se exprese. Internamente expresa todo. Expresa el deseo, expresa el miedo, expresa la culpa, expresa todo. Para que no te muevas desde ahí. Permite que se exprese para que no te condicione, para que cuando tú actúes, cuando tú pienses, cuando tú sientas, lo hagas desde la aceptación. No lo hagas desde una ira, desde un deseo, desde un miedo no experimentados. Tú los experimentas, permites que se expresen, aceptas y ya, sales al mundo. Claro, yo creo que la sensación es como todo es de la mente. Pues si te permites expresar algo que crees que está mal, crees que eso te va a arrastrar. Si te permites sentirlo y expresarlo, crees que eso luego te va a hacer actuar. Entonces es el miedo. Y te metes. Claro. Pero claro, que si dices, voy a permitir que se exprese, es el miedo a, ostras, a ver si me va a arrastrar. Ahí estás entre el miedo y el deseo. Estás en el caos, estás en la confusión. ¿Y qué haces? ¿Dejar que se exprese aunque tengas miedo a que te arrastre? Internamente sí. Tienes que trascender el miedo. Claro. En ti hay caos, en ti hay sufrimiento. Lo ves. ¿Y por qué dices, Nacho, que todos estamos en un nivel como de medio hacia abajo? ¿Por qué? ¿Es como un ciclo o qué es lo que pasa? Que nadie está más elevado, digamos. ¿Tiene algo que ver con lo del círculo, lo del...? Tiene que ver con el plano en el que estamos viviendo y tal y como se ve la realidad que nos rodea. La realidad que nos rodea es la media de las conciencias de todos los que existimos en esa realidad. Vale, claro. Entonces, si estábamos a un nivel más o menos entre el 2 y el 3, ahora hay gente que ha subido al 4, hay gente que ha bajado al 2 y al 1. Entonces se equilibra. No, la media sigue siendo la misma, un poquito más alta cada vez, Pero pero cada vez vienen más personas de este nivel y cada vez hay más personas de este nivel. Lo que pasa es que esto es lo que más se ve, pero esto también está. ya. Entonces la media va subiendo, ¿cómo deciros? Va subiendo así, poquito a poco, muy poquito a poco. Como en escalita. Pero se va polarizando. Ahora estamos en el momento de polarizar hasta que esto poquito a poco se vaya juntando. Pero es curioso eso, que nombras de que lo de abajo es lo que más se nota, no se percibe, más se ve. Entonces, si tú quieres subir, no tienes que negarlo, tienes que utilizarlo para trascenderlo y darte cuenta de lo que es, porque cuanto más veas lo que es y más evidente es lo que es, porque ya no se esconden, cuanto más evidente es, más ves y más momentos pasas en la etapa de sabiduría, de conocimiento, de ver lo que es. Que no puedes aceptar lo que no ves. Y puedes ver unas cosas horribles. Y dentro de ti. Cuanto más veas, más se despierta en ti la sabiduría. Cuanto más lo miras y lo aceptas. De la sabiduría viene el amor, del amor viene la alegría viene la paz viene la iluminación. Todo es automático. Pero estamos atascados ahí en el miedo, el deseo. El miedo y el deseo no hay una reafirmación del ego. El ego hay que pasar por él. Hay muchas personas que se quedan en el caos, en el miedo y en el deseo porque tienen mucho miedo al ego. Y tienen que vivir el ego. Tienen que vivir el ego, el egoísmo, la envidia, todo esto lo tienen que vivir. No puedes saltarte esa etapa. Porque no puedes trascender el ego si no lo has vivido. Entonces, personas, también en la espiritualidad, se quedan en el miedo y el deseo por miedo a experimentar el ego.
Y si no experimentas el ego no lo puedes trascender, con lo cual no puedes trascender esa etapa. Te quedas permanentemente en el caos. Y el caos nos lo venden y lo confunden con estado de unidad, con estado bonito. Y no. El estado bonito es cuando tienes un ego fuerte, sólido, consolidado y lo trasciendes. Porque esa fuerza la necesitas como voluntad para conectarte con la sabiduría, con el amor, con todo lo demás. Si no hay fuerza dentro de ti, no puedes alcanzar eso. No tienes fuerza, no tienes vitalidad para alcanzar esos estados. O sea, tú tienes que experimentar el ego para darte cuenta que no hay ego. Tú tienes que experimentarlo todo para darte cuenta que no existe. Pero no te lo puedes saltar, no puedes decir, no existe, no, es un concepto mental, estás todavía abajo. Tiene que vivir dentro de ti, para vivir dentro de ti has tenido que vivir todo eso. Y una vez lo has vivido te das cuenta que no existe, pero una vez lo has vivido. Personas que se han hecho ricos, que se han forrado, que se han arruinado, que han visto que todo eso no les ha servido de nada, alcanzar un estado de conciencia alto. Y una paz muy grande. Porque han vivido todo eso de una forma tan intensa y luego se dan cuenta de que no sirve para nada y realmente ven que no sirve para nada. Realmente lo ven. Porque cuanto más pierden, más conscientes se hacen de que verdaderamente no sirve para nada. Qué difícil, ¿eh? Pues esos son los mayores riesgos de la espiritualidad. Estar en el caos, en el deseo y en el miedo y pretender que estás en otro lugar. Qué difícil. Dice, ¿no hay ego? Claro que hay ego. Y cuanto más fuerte sea el ego, cuando lo trasciendas, el voto de castidad, no sabes lo que es la sexualidad. De hecho, has degenerado la sexualidad. Tienes que hacerte consciente de lo que es la sexualidad, tienes que vivir la sexualidad y luego trascenderla. Y una vez lo has trascendido, entonces sí, eso es celibato. Pero si no estás en el deseo, estás en el conflicto, estás en el miedo. Entonces, claro, se ve de otra forma. Gente aparentemente virtuosa no lo es, porque está viviendo una ilusión de virtud, pero no está cristalizado dentro de esa persona. Todos estamos más o menos en esos niveles, pero es lo más importante de todo saber dónde estamos. O al menos no creer que estamos donde no estamos. No pasa nada, lo único que sucede es que la vida te va a colocar. Pues si tú te colocas ya no necesitas que la vida te coloque. Y te evitas mucho sufrimiento, porque la etapa del sufrimiento es muy jodida. Y trasciendes el sufrimiento cuando te sucede algo y dices, venga, que puedo con ello, porque tienes un ego fuerte. Entonces, venga, puedo con ello. Y empiezas a conectarte, vale, al principio es ira, al principio es orgullo, pero también hay voluntad. Cuando cristalizas la voluntad, ya puedes llegar luego a la aceptación. Pero si te quedas ahí, pues caes en la apatía, caes en la culpa, caes en la vergüenza. Te vas para arriba, te vas para abajo. Cada situación de la vida, vale, esta situación, ¿dónde está? Ya sabes la etapa superior. Conéctate con ello. No pasa nada si en ti hay ira, si en ti hay orgullo, pero lo aceptas. Porque sabes además que te está sacando de la apatía, te está sacando... ¿Me seguís un poquito? Sí. O sea, todos son herramientas. No son ni buenos ni malos, todos son herramientas. Que desde un nivel de conciencia adecuado, desde una percepción adecuada, trasciendes, te ayuda a trascender, te ayuda a crecer. Y a subir tu media. No quiere decir, entonces, que una vez que la trasciendas, no esté, o no vuelvas a sentirlo. Claro. Simplemente que lo verás de otra forma. Eso es.
porque ya has cristalizado otros estados. Sí, volverás a vivir vergüenza, volverás a vivir culpa, pero ese estado no cristaliza. Forma parte, ¿no? Sí, pero eso vale, ya lo vives de otra forma, claro. Sí que pasas un momento donde estás ahí, claro. pero no cristaliza en ti. Sí. Porque estás ya cristalizado en otro estado. Trasciendes. Eso es. Sí. Eso es. Exactamente. Sí, sí, sí. De hecho, me imagino que esas etapas volverán en cada... O sea, todas esas sensaciones, esas cosas volverán en cada... ¿cómo se dice? Espérate. Bueno, en nuestra vida, cada etapa que vayamos cambiando, ¿no? Y avanzando y tal, yo creo que existirá todo en todas las etapas. Eso es, pero es como, ¿no? como cuando llega el mar a la orilla, que o bien te llega en función de cómo estás, en forma de un oleaje que lo desborda todo, claro. o como una olita suave que viene y se va y desaparece. Exacto. Sí. Según donde tú tienes tu estado. Claro. Que te tira todo, no pasa nada. Te das cuenta de dónde estás. Y vuelves. Porque simplemente la vida te ha traído eso para que te des cuenta de dónde estás. Y que sepas desde dónde crecer. Y todo eso que te ha sucedido lo puedes trascender, lo puedes transmutar y te puede ayudar a crecer. Y a crecer mucho además. Cuanto más duro, cuanto más difícil, cuanto más... cuando le pones la conciencia adecuada, más creces. Pero claro, mientras estás ahí, mientras estás ahí, que todo se te está cayendo, que todo... hay sufrimiento, claro. A lo mejor estabas en la apatía y ahora estás en el sufrimiento ya, mira. Claro. Pasa de pantalla. Sí. Por eso muchas veces nos suceden cosas en la vida y ¡pumba! Sufrimiento. Se puede retroceder también. Sí, claro. Rain over. Sí, sí, puedes. Sí, claro. Sí, claro, si te dejas, pues puedes ir cayendo. En todo momento eres libre. Bueno, lo que pasa es que, hombre, cada vez es más difícil. Cuando cristalizas es muy difícil que eso... Claro. Pero pongamos que te crees que estás en la sabiduría. Sí. Y resulta que estás en el deseo. ¡Pumba! Te tiran al sufrimiento. Para que vuelvas a vivir las etapas de verdad. No como te crees que las has... No, es que no estás aquí, estás aquí. ¿Tú crees que siempre caes al sufrimiento? Muchas veces sí, claro. Es que cuando no vemos de otra manera, nos sucede algo que... sufrimiento. O miedo también. Algo que nos da miedo, algo que... O a veces el deseo. Te pierdes en el deseo. Y el deseo, cuando pierdes lo que deseas, caes de nuevo al sufrimiento. Ay, claro, ya. Eso es lo que estaba viendo. Se escucha mucho ahí. Cuando hay deseo, tienes miedo a perder lo que deseas. Ajá. Y cuando lo pierdes, caes al sufrimiento. Ya. Cuando pierdes el miedo a perder, trasciendes el sufrimiento, trasciendes el deseo, poquito a poco te acercas a la neutralidad, a la voluntad, a la aceptación. Ajá. Es bastante útil esta clasificación, tiene bastante sentido. Nunca lo había oído así, fíjate. Nunca lo había oído así. Y una pregunta que te quiero hacer, bueno, igual. Has dicho algo de Dios. Sí. Que Dios no lo entendí muy bien. Como luego seguimos con otro tema, no me quedé. Que Dios ve a través de nosotros. Sí. ¿Cómo era lo que has dicho? Que no te entendí muy bien. O sea, nosotros realmente, nuestra auténtica naturaleza es divina. Sí. Y es divina porque somos Dios experimentándose a través nuestro Sí. a sí mismo. Dios es todos los niveles de conciencia, Dios es todo. Vale, sí. Es muy difícil explicarlo con palabras. Es que me quedé en eso. O sea, en los estados de iluminación no eres tú, eres Dios. Y Dios porque estás vacío. Ve a través de ti. Porque no eres tú, en realidad no eres No. tú. No es, ya. Se fue todo. Es Dios viviendo la ilusión de que no existe
en ocasiones, de que no se acuerda de sí mismo y de que está experimentando este nivel de conciencia o está viviendo esta experiencia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que Dios se supone que no las ha vivido? Dios se está viendo a sí mismo. Lo está viviendo. En realidad todo está sucediendo en el presente. En realidad está siendo todo. Ah, vale, vale. Desde esta conciencia, en esta dimensión, va todo tan lento que nos da la ilusión de que todavía no lo hemos vivido. Ya. Cuando en realidad ya hemos vivido. En realidad ya hemos ido y hemos vuelto. El círculo. Claro, esto Ya. con la mente se vuelve loca. Ya. Es que me quedé pensando en eso. Claro. En realidad ya estamos siendo completamente Dios desplegado, consciente de sí mismo, completamente expresado. Pero desde donde nosotros estamos todavía... Eso es lo que decíamos el otro Como día. si fuera el principio, ¿no? O sea, el tiempo no se mueve. El tiempo está fijo. Somos nosotros los que nos movemos a través del tiempo, o nuestra conciencia se mueve a través del tiempo, que el tiempo lo único que hace es ordenar los acontecimientos. Y entonces nosotros vamos pasando por los acontecimientos, pero el tiempo está quieto. Es nuestra conciencia la que se mueve y la que nos hace la ilusión de que vivimos antes, viviremos después. En realidad todo está sucediendo al mismo tiempo. Todo está sucediendo al mismo tiempo. Sí. Todo ha sucedido ya. Racionaliza. Todo lo que ha sucedido y sucederá está sucediendo ahora. Está ordenado de tal forma que nuestra conciencia se mueve por él, por los diferentes acontecimientos, por las diferentes vidas, viviendo la ilusión de que existe un tiempo lineal por el que está transcurriendo. De hecho, los antiguos que vivían tantos años porque su conciencia estaba presente. Y en el presente el tiempo está fijo, el tiempo no pasa. Claro. Cuanto más estás en el presente, menos pasa el tiempo por ti. Más joven eres, menos envejeces. Envejeces porque tu conciencia se mueve por el tiempo. Si tu conciencia está en el tiempo, si está en el presente, no transcurre el tiempo para ti. Pues el Enoch y todos estos, y los que me gustan a mí, estos abuelicos que me gustan a mí. Claro, vivían 900, 1000 años. Sí. De hecho, se dice que Adán y Eva, uno vivió en 900 y pico y otro 800 y pico de años. Y ahora no hay nadie que viva eso. No. De Hermes se dice que vivió 60.000 años. Pues tendría que haber alguien para demostrar. Los que llamaban dioses son los que prácticamente no morían. Claro. Porque eran prácticamente seres solares, seres de luz, que vivían en la auténtica realidad, en estados muy elevados de conciencia. Eso es. Atemporales, digamos. Ese es el secreto. Ostras. Ahora mismo, repito, casi todos estamos en la tercera y en la cuarta, y el tiempo... Nos apremia. Podría haber alguien que despuntara Nos para apremia. demostrar. Venga. No lo sabremos y nos lo ocultarán. Ah. Este tiempo no es para estar retirado, es para ayudar a despertar conciencias. Ya hemos vivido retiros, ya hemos sido monjes budistas, ya hemos sido todo eso. ¿Tú crees? Ahora es desde ¿De donde verdad? estamos, Pero de despertar verdad, ¿tú crees? conciencias. ¿Tú crees Sí, que lo hemos sido? sí. Ya hemos vivido todo. Porque si no, no estaríamos ahora trascendiendo a la siguiente dimensión. El parto. Qué fuerte. ¿Por qué van desapareciendo las religiones? Porque es que no están en la vibración que tienen que estar. Totalmente de acuerdo. Tú estás en la calle a 10 grados bajo cero y entras en un lugar donde hay 5 grados y notas calor. Ya. La vibración de la calle es 1, 2, 3. Entras en un sitio que está en la parte elevada del 3, Y lo notas, claro. pero sigue siendo bajo astral. Ya. O sea, no nos conformemos. Ya. Claro. Tenemos que conseguir ser la mejor versión de nosotros mismos. Ya.
eso revierte en nosotros mismos, en las personas que queremos, en las personas que nos rodean, en las situaciones, en todo. Buen resumen. ¿Que no es fácil? Pues no es fácil, claro. Nada. ¿Que caemos? Claro que caemos. Pero cuando caemos, ¿dónde nos vamos? Ese es nuestro estado. Pues al menos, no sé, el primero. Caemos en la Ah, vergüenza, bueno, caemos en la culpa, caemos en el miedo, caemos... ¿Dónde caemos? Todos a la vez. Caemos en la voluntad, caemos en el orgullo, caemos en la ira. ¿Dónde caemos? Sí que sentimos, experimentamos y sentimos todas esas cosas, pero ¿dónde estamos? ¿Desde dónde nos movemos? Es ir subiendo y cristalizando. Y nadie es menos que nadie, ni más que nadie, si es que depende de dónde vibras. Claro. Cualquier momento puedes vibrar y puedes trascender y a lo mejor te sientes en lo más bajo y de repente te das cuenta y subes muy alto rápidamente, Tampoco es eso lo habitual. porque ya has pasado todas las etapas. Todo Es decir, depende Ten de en por cuenta que qué. como se despierta tu memoria, no solamente de esta vida, sino de otras vidas, ya has vivido todas las etapas. Conforme vas recordando y vas haciéndote consciente. A ver, el tema que no pasa nada por caer, lo que pasa es que luego te cuesta mucho más A eso voy. subir. Joder, también el contexto no ayuda, ¿no? La subida sería alta. Claro, el Si contexto subes la no ayuda subida nada. Claro, sería es que todo alta. te gusta. Tienes que buscarte un contexto que te favorezca. Entonces, ¿qué contextos te favorecen? Claro. Ver la tele no me favorece, no lo enciendo. Sí. Total. Quedar con una persona que siempre me está contando y siempre me hunde en la miseria, vale. Puedes quedar, pero protégete, hazte consciente y sácale de ahí. Claro. Ayúdale a salir de ahí. No le alimentes. Todo está muy mal. Ay, sí, es verdad. Ay, qué mal está. Y entras ahí. Claro. No, venga, pues hombre, que hay que ser optimista. Venga, que... No, tampoco te crees que sirve mucho. Y si te sigue hundiendo y quieres seguir ahí, es su decisión. No logras nada hundiéndote también. Claro. Porque has venido a elevar. Ayudar a elevar. Si no se quiere elevar no es su momento, vale, bien. Quédate ahí, pero que sepas que no te estoy alimentando eso. Rómpele eso. Por eso siempre miro documentales solamente en la tele. Muéstrale otra realidad que la que está percibiendo. Muéstrale la realidad que estás percibiendo tú. Oye, pues yo no lo estoy sintiendo así, hombre, pues siempre hay esperanza, siempre... Aunque te tome por ingenuo, aunque te tome por... No. Pero tienes que tener un ego fuerte. Porque te atacan, se resisten. Entonces tú hay un ego fuerte que no te afecte de, mira, pues yo lo veo, de pedir el respeto hacia lo que tú estás sintiendo. Igual que tú respetas lo que esa persona está sintiendo. Sí. A mí el otro día me dijeron, hablando con una persona, pues un poco, ¿no? De este tema. Poco. Tocado con pinzas, ¿no? Y me decía, ay, pero ¿tú en qué crees? Que no te coman el coco. ¿Sabes? Como diciendo, como no sé, como viéndome como un bicho raro. Me dio a entender como esto, ¿sabes? Ya te invalidan. Pero ¿sabes lo que pasa? Que si pones conciencia en ese encuentro, siempre habrás dicho algo que con el tiempo lo recordará. Sí, A mí me ha sucedido muchas veces. sí. Que incluso me Tienes razón. dicen cosas que yo no me acuerdo de haberlas dicho. Ya. Me dicen, pues me he acordado cuando me sucedió esto de una cosa que me dijiste, Sí. y en aquel momento me miraban como si estuviera loco. Sí. Tienes razón. Pero queda. Sí, es verdad. O sea, no tienes que buscar reconocimiento ni simplemente No. muestras, oye, pues yo lo estoy percibiendo de este modo. Que te tomen por loco, da igual. Ya. Hombre, diciéndolo con la mayor naturalidad y no desde No, sí, la prepotencia. es Yo, una oye, cosa pues yo, con la misma súper naturalidad sencilla, que te súper- cuenta eso, Claro. desde la misma naturalidad, pero desde otro punto de vista, desde otro lugar, pues se lo dices, se lo expresas. Adaptándote, claro. Así. Claro, adaptándose sin dar lecciones, sin ponerte por encima, No, sí, claro. Vamos, Claro. Sin entrar en discusión, en conflicto, No, pero no. Ya, sin querer llevar la razón, No. que es lo que a mí me pasa siempre. Te la llevan un pensamiento. Claro, me bajo al ego. Ya. Pero eso yo creo que nos pasa a todos. En un momento, a todos. Bueno,
Pero hay que tratar de Ya. Claro. llegar como a la aceptación de la otra persona. Sí. No tratar de cambiar a la otra persona, sino simplemente, oye, expresas lo tuyo y ya está, sin Claro, más. claro. Igual que la otra persona expresa lo suyo, Claro, tú expresas claro, lo tuyo. Totalmente. Hay sitio para todos, claro. Sí, sí, sí. Y luego ninguno somos perfectos ni estamos iluminados, ¿eh? Nos Para nada. equivocamos continuamente. Desde luego. Y caemos y tal, pero hay que buscar eso, estados cristalizados cada vez más elevados. Continua autoobservación. Sí. Eso ya es voluntad. Como coger, al final ya como un hábito. Y ya, Pero ya te al vas principio conectando con la voluntad. Cuesta. Y la voluntad lleva a la aceptación. Y ya estás, ostras, ya estás en la antesala del alto astral. Ay, yo voluntad tengo mucha, pero aceptación. Ya, menos. Voluntad sí, lo reconozco, sí, lo Qué tengo bien. que reconocer. Algo me tengo que reconocer. Claro. Pero aceptación, Pero te has pasado vidas en cada uno de esos estados, ¿eh? Te quiero decir que ya los tienes vividos, solo tienes que acordarte. no he aprendido nada. Puede ser que sientas que en unas situaciones estás en una cosa y en otras Claro, en otra, ¿no? pasa situaciones de todo. Pero tienes que buscar más situaciones de las de arriba y que eso se vaya cristalizando. Pues el tema de hoy es muy difícil, macho, muy difícil. Qué rápido ha pasado el tiempo. ¿Le veis utilidad? Sí, mucha. interesante. Lo podemos repasar las veces que Muchísima. queráis, ¿eh? Sí, yo creo que podría bien. Muchísima. Sí, total. Ya te digo yo. Entonces nos movemos aquí. Nos movemos Ya, en esta parte. fijos. Esta parte. O sea, el Jesús amor, que pone amor en la religión, que antes era temor, antes era es subir la vibración al 4. Ostras. El corazón de Jesús, el amor de Jesús es subir al 4. Yo todavía me acuerdo, nunca se me va a olvidar más, ya, cuando me dijiste lo que significaba la señal de la cruz. La señal, esto era estar con los pies en la tierra, o sea, Ah. ¿sabes? Sobre la tierra, algo así, ¿verdad? Sí, lo Y- que es lo horizontal, Eso es. Pero con la mirada al hacia cielo, el cielo. el vertical. Eso es, ¿sabes? Algo así, fue mi Sí, la interpretación. unión de la parte material con la parte Eso divina, es. que confluye en el centro y en el centro está el ser humano. Nunca se me olvida, fíjate. Me resultó súper curioso y ahora esto también me lo guardo. Lo del corazón. Qué bueno. Muchas gracias. Nada, a Sí. vosotras. Ha estado Muy bueno. Oye, espero que os sirva. mortal, ha estado mortal. Espero que os O sirva. sea, ¿tú crees que cuando nacemos en el bajo astral? No. Ah, yo tampoco. No hacemos seres de luz, somos seres Eso, divinos. yo Y pensaba eso también. conforme vamos entrando en la materia, sí que Claro, vamos ya. bajando. Ya, Y luego, claro, luego está toda la herencia genética, todo bueno. sí, claro. Sí. sí, La adaptación social, sí. la supervivencia, vas pasando por todos los estados. Lo que pasa es que, hombre, pasas por la etapa de supervivencia cuando eres niño, Sí, pasas por la etapa del miedo y el deseo cuando eres adolescente, sí, y luego ya tendrías que ir subiendo. por lógica. Pasas por el ego cuando ya te haces más mayor, Sí, y luego ya tienes que llegar, ya en los últimos años ya tiene que ser aceptación e iluminación. claro. Lo que pasa es que nos quedamos como eternos adolescentes o como eternos... Total. Sí, 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 Eso también sucede. es verdad. Nunca lo había relacionado así. En una vida Con la está bien etapa. atravesar todas las etapas. Claro. Hombre, para eso vienes, ¿no? Para atravesar todas las etapas. Claro, Y según venir dicen así. los hindúes, en una vida tú cuando ya llegas a los 40, 50 ya tienes que tener estabilidad económica y te tienes que dedicar a iluminarte. Porque ya has atravesado todo lo demás. Bueno, Y ya tienes que estar en paz, tienes que estar... igual tardamos un poquito más. Va a ser que sí. Te digo. Pero bueno, ahí ¿Sí? estamos, aprendiendo. Y tanto. Pues muchas gracias, chicas. Gracias, Nacho. Lo dejamos Ha aquí. estado impresionante.